Estoy muy contento después de 3 semanas de no predicar aquí. Estoy aquí de nuevo. Pero no sé si es una buena noticia para ustedes, porque yo me estaba fijando en las últimas predicaciones, media hora, 35 minutos, y las mías 45, 50. Pero no le importa, ¿cierto? ¿Me quieren igual? Qué bueno. Que corte un poquito. Voy a intentarlo. Hoy tengo 2 puntos nada más. Así que les pido que inmediatamente vayamos a nuestras Biblias y busquemos Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Y mientras lo buscan, Primera de Juan, capítulo 5, 6 al 12, les informo que terminando el culto, necesitamos que se queden aquí en el templo solamente aquellos hermanos que son miembros de la iglesia. Ya no los que son solamente miembros habilitados, los que son miembros, todos aquellos que son miembros de la iglesia, habilitados y no habilitados para las asambleas, les pedimos por favor que se puedan quedar después del culto porque tenemos que dar una información muy importante. Y también les informo que desde el día miércoles voy a tener unos días de vacaciones, más encima. Por si acaso. Por si no respondo el teléfono, es porque andaré en algún lugar quizá donde perdido por ahí. ¿Tenemos Primera de Juan? Sí, capítulo 5 del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Amén. Bueno, cuando yo estaba estudiando este pasaje, me pareció muy interesante esto de que viene no solamente mediante agua, sino que también sangre. Es como media extraña esa expresión, ¿no? Bueno, después lo vamos a explorar. Pero cuando descubrí más o menos bien de qué se trataba, no podía dejar de venir a mi cabeza algunas imágenes de mi niñez, que no fue hace mucho tiempo tampoco. Y yo me acuerdo, cuando íbamos al supermercado, mi mamá siempre nos compraba muchos chandel y manjarates, muchos. Y la regla era 1 al día, máximo 1 al día de estos postrecitos, después de almuerzo, la 11, yo siempre lo guardaba para la noche. Y pasaba una semana, yo iba al refrigerador y quedaba la mitad. Y yo como que, qué raro, como si yo me comí 3, empezaba a sacar la cuenta. Mi hermano Jonathan se había comido, no sé, faltaban. Hablaba con mis papás. Todos le echábamos la culpa a mi hermano. Y mi hermano firme, así, pero duro, y hasta enojándose. No, yo no fui, no, ¿cómo me voy a comer yo los manjarates? Imposible, no. Y así pasaron meses y no sabíamos qué pasaba. Y un día yo andaba buscando un zapato, creo que era una ropa, algo así. Me meto debajo de su cama y en una caja debajo de su cama estaban todos los envases de chandel y manjarates. Era él el que se los comía. Entonces yo tomé las pruebas, fui y ya no pudo negar las pruebas y me tuvo que pagar todos los manjarates. Porque mis papás fueron justos. O sea, el próximo mes todos los manjarates son de Helio. Ahí se hizo justicia. ¿Por qué recuerdo esto? Porque efectivamente este texto habla sobre el testimonio
del Espíritu Santo. Las credenciales que tiene el Señor Jesucristo para decir que Él es el Señor Jesús, o sea, Él es el Señor. Así como yo tomé las pruebas de la maldad que hacía mi hermano con robarse todos los manjares, aquí están las pruebas. Este texto trata más bien de eso, de las pruebas, de los testimonios, de las promesas, de las garantías que porta el Señor Jesucristo para ser llamado el Cristo. Y esto es muy potente y tiene que ser muy importante para cada uno de nosotros. Porque si Jesús es la verdad, porque de eso se trata esta predicación, si Jesús es la verdad y Él es absolutamente toda la verdad, entonces todo lo demás no vale la pena. Si Jesús es la verdad y es la única verdad, entonces todo lo demás no vale la pena. ¿Sí? Y el texto nos va a ir mostrando pruebas de que Jesús es la verdad y que todo lo demás no vale la pena. Yo tengo 2 puntos en esta tarde ya. Y lo primero está de los versículos 6 al 8. El primer punto yo lo he titulado como Jesús es real. Y usted dice, sí, yo sé que es real. Efectivamente es real. Pero, como dice un dicho popular por ahí, los hechos dicen más que las palabras, ¿no? Entonces el texto nos confronta con nuestros hechos, de que si realmente Jesús es real en los hechos de tu vida, no solamente en tus dichos, porque entre el dicho y el hecho, dicen por ahí, que hay mucho trecho, ¿no? Entonces el texto nos confronta con esto del dicho y el hecho, y cuánto trecho hay entre eso. Miren, estoy bueno para la rima, viene septiembre, así que guardando las payas. Fíjese lo que dice el versículo 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino de agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Es interesante y es maravilloso cómo empieza el versículo 5 en este siguiente argumento del apóstol Juan. Porque el capítulo 5 se caracteriza particularmente por 3 grandes ideas. Ya la semana pasada el pastor Guillermo nos hablaba sobre la importancia de guardar los mandamientos, de cómo eso garantiza y certifica de que tú eres creyente, porque buscas y deseas guardar los mandamientos del Señor. Te busca distinguir del mundo. Entonces, el capítulo la parte anterior, en el versículo 5 particularmente, termina con una pregunta. Si usted se acuerda, la semana pasada del 1 al 5, el versículo 5 termina con una pregunta en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces en el versículo 6, después que cierra esa idea el apóstol Juan, viene a responder esta idea y vuelve a argumentarnos otra idea más. ¿Y cuál es la respuesta? El versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y esta respuesta que da el apóstol Juan es poderosísima, es trascendental, es una locura. Porque tenemos que volver de nuevo al contexto de la iglesia en Efeso que estaba pastoreando el apóstol Juan. ¿Y qué estaba ocurriendo dentro de la iglesia? Había un grupo que decía que Jesús no era Dios, sino que era solamente carne y que había sido adoptado por Dios en el momento del bautismo. ¿Se acuerdan esa imagen del bautismo que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y dice, este es mi hijo que tengo complacencia? Bueno, en esa parte los gnósticos decían que en ese momento Jesús había sido adoptado por Dios y ahí Él se transformó en el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús estaba a punto de morir, a punto de ser crucificado, entonces la naturaleza divina abandona a Cristo y muere solamente Cristo hombre. Esto es lo que decían los gnósticos en el siglo I en la iglesia en Efeso.
Había otra facción que decían que no, que solamente Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, pero era solamente espíritu. ¿Se acuerda que hemos estado conversando? Y recuerdo una predicación del hermano Mario que fue muy explicativo en decirnos que estaba este dualismo de que el alma es bueno, de que la carne es malo, y que los gnósticos esto es lo que estaban predicando en la iglesia. Entonces no podían entender que Jesús fuera hombre y fuera Dios. Porque como lo que es malo, la carne, lo material, va a estar mezclado, entrelazado con lo que es divino, que es Dios. Entonces, ante esto, el apóstol Juan parte con una declaración poderosísima. Y a mí me llama mucho la atención cómo inicia, porque dice, este es Jesucristo. El sentido de las traducciones le quita un poco la fuerza de la declaración en el griego, porque la declaración en el griego es, este es Jesús, el Cristo. No está la palabra compuesta de Jesucristo, sino que el apóstol Juan corta el nombre de Cristo y dice, este es Jesús, el Cristo. ¿Y por qué esto es trascendental? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Por qué es tan importante? Porque dentro de la iglesia, como les decía, hay unos que decían, sí, Jesús es hombre, Cristo, Dios. Entonces hacían esta distinción. El apóstol Juan está diciendo, Jesús, aquel que nació por allá, en Belén, que vivió en Nazaret, que viene de aquella tierra pobre, aquella tierra que no tiene nada que entregar, Él es el Cristo. Él es el Cristo. ¿Y por qué creo yo que tiene mucho sentido y mucha fuerza para nosotros hoy? Porque nosotros hoy hemos transformado a Jesús en un Jesucristo de bolsillo. Hemos transformado a la persona de Cristo en un Jesús cariñoso, en un Jesucito tierno, en un señorcito que podemos presentar, que es todo bonito, todo tiernito. Y nuestra predicación se basa en eso. No sé si usted se ha fijado, pero es que es parte de la cultura en la que estamos, una cultura altamente consumista. Entonces todos lo vemos con ojos consumistas. Y el Evangelio también lo vemos con ojos consumistas. Entonces cuando presentamos el Evangelio, presentamos a Jesús, decimos, Él te va a arreglar todas las cosas. Cuando usted esté con Jesús, el matrimonio va a andar bien, las finanzas van a andar bien, los niños van a andar bien. ¿Es así o no? Implícitamente nosotros predicamos un Jesús de que todo va a andar bien con Jesús. No, es que esa familia está mal porque no tiene al Señor Jesucristo. Que es cierto. Pero no es que Jesús va a solucionar todos los problemas. ¿O sí? Porque yo veo en la Biblia que el apóstol Pablo vivió pobrezas súper grandes. Y pasó grandes tribulaciones. Y tuvo grandes problemas, así como todos los apóstoles. Y a través de la historia todos los cristianos han seguido teniendo problemas. Entonces nosotros hoy tenemos un Jesús que no es el Cristo. Promovemos un Jesús bonito, simpático, de las promociones. O sea, vendemos a Jesús como la promoción. Este es Jesús. El que te ama, el que murió por ti, el que es bueno, el que es bondadoso. Pero no hablamos de todas las implicancias que tiene Jesucristo. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, ¿qué es Cristo? Tenemos a Jesús. Pero si nos ponemos a analizar por qué Jesucristo, por qué Cristo, por qué el Cristo es el ungido. Y esa es la traducción literal de Cristo, el ungido. ¿Y quién era ungido? ¿Por qué tenía que ser ungido? ¿Por qué es el Cristo? ¿A quién ungían en el Antiguo Testamento para una labor especial, trascendental? A los reyes. Cuando los reyes iban a asumir su rol de autoridad, de poder, de gobierno, eran ungidos, ¿o no? Entonces cuando hablamos de Jesús, el Cristo, estamos hablando de Jesús, el Rey, Jesús, el Señor. ¿Y sabe qué? Ningún rey que es rey es un cariñosito. ¿Se acuerdan los cariñositos? Que tenían un corazón en la guatita, eran unos peluchitos rosaditos. A mí no me dejaban verlos porque decían que eran de mujer. Mi mamá era muy...
No puedes ver esos monos porque son de mujer, pero igual les veía de repente. Los cariñositos. Jesús no es un cariñosito, ningún rey es un cariñosito. Un rey es un rey que gobierna con poder y con autoridad. Eso es un rey. Entonces, si aquí la palabra del Señor nos está diciendo que Jesús es el Cristo, tú vienes a adorar a un rey y no a alguien buena onda, no a alguien simpático, no a alguien a quien puedes promover y ponerlo así como una promoción. Tú vienes a adorar al Rey de Reyes. Hermanos, y si Jesús es el Rey de Reyes, si Jesús gobierna, si Él es el Señor, si Él es el ungido de Dios, si Él es la salvación del mundo, entonces Él es lo más importante de la vida. Si realmente Jesús es el Cristo en tu vida, entonces Él es lo más importante de la vida y no hay más. No existe más. Entonces el apóstol Juan parte con esta declaración poderosa, potente, diciéndonos: Jesús es el Cristo. O sea, lo más importante en toda la historia de la humanidad es Jesús. Parte con esa declaración. Y entonces el apóstol Juan empieza a dar las credenciales de este Señor. Y nos dice que vino mediante agua. Porque ¿cuándo inicia el ministerio del Señor Jesucristo? Cuando es bautizado, ¿cierto? Vino por mediante de agua. Entonces los gnósticos, sí, vino mediante por agua, porque ahí Dios lo adoptó y lo hizo su hijo. Y entonces el apóstol Juan dice, pero no solamente por agua, sino que por sangre. ¿A qué se refiere por sangre? Que derramó su sangre en la cruz. Entonces que su ministerio comienza con el bautismo, con el apóstol Juan, con Juan el Bautista, y termina con la crucifixión del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Juan? Este Cristo es tu pariente cercano. No sé si usted se acuerda de esa expresión del pariente cercano. En Job, cuando está en lo peor, ¿se acuerda? Está en la peor situación. Job dice: sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Sé que tengo un pariente cercano que vendrá y me va a restaurar. Yo no sé si usted alguna vez ha leído la genealogía del Señor Jesús, Mateo capítulo 1. ¿La ha leído? Bueno, en Navidad vamos a tener una serie de eso y van a predicar de eso. A mí me gusta mucho ese pasaje porque ahí sale mi nombre. Por el versículo 16 más o menos, Eliud sale ahí. Por si acaso, se lo doy como dato para que lo subraye. Que es la única vez que aparece en la Biblia. Yo creo que tiene que haber sido un buen tipo porque es un antepasado del Señor Jesús, así que, aunque eso no es muy buena garantía, entre los parientes de Jesús habían prostitutas, había gente no de muy buena calaña. Pero eso puede parecer chistoso, pero para allá voy. Porque si usted lee Mateo capítulo 1 y recuerda lo del pariente cercano, en las genealogías nunca jamás, nunca se ponían a personas vergonzosas, menos a mujeres. Si usted lee la genealogía del Antiguo Testamento, ¿quiénes solamente están? Varones, ¿cierto? Si usted lee los 10 Toledot del Génesis, porque ahí están los 10 Toledot, usted en esas genealogías grandiosas, usted va a ver solamente hombres. Ya hay unas menciones de mujeres, pero en cuanto a que son hijas, pero nunca dice esta mujer engendró a este. Es el varón, porque él es la cabeza de la familia. Pero en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, aparece Rahab. ¿Usted se acuerda quién fue Rahab? Sí. Aparece Ruth. ¿Usted se acuerda quién era Ruth? Una muy buena nuera, pero que viene de un pueblo que era rechazado por el pueblo de Israel, por los moabitas. Un pueblo maldecido. Y ella es ingresada en la genealogía de Jesús. ¿Qué nos dice Mateo entonces? Que personas de todas partes, personas de todas las calañas, están incluidas en la genealogía de Cristo. Entonces este Cristo que verdaderamente murió en su carne, este Jesús que verdaderamente vivió y murió físicamente, es tu pariente cercano. Por eso el apóstol Juan dice, vino mediante agua, porque ahí inicia su ministerio, y mediante sangre,
porque ahí termina el ministerio de Jesús con su muerte. Ese pariente cercano que se parece a ti, ese pariente cercano que tiene antepasados como tú, ese pariente cercano que ese Señor Jesucristo realmente murió. Entonces fíjese lo que dice después el pasaje en el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea que en el cielo, en la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están dando testimonio de que el Señor Jesucristo es tu pariente cercano, es tu Redentor, Él es la verdad, es quien transforma el mundo y quien lo trastorna. Pero también en la tierra. El apóstol Juan dice: estos tres son uno. Y en la tierra dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. ¿Qué está diciendo Juan? Jesús es la verdad. Jesús es la única verdad. Toda esta vuelta que yo me he dado es para decirle que Jesús es trascendental, para terminar este primer punto. Porque todas las ideologías en el mundo, todos los sistemas económicos, todos los gobiernos, todas las ideologías y las filosofías, todas las corrientes de esta tierra dicen que son la verdad. ¿Y sabe qué? Nosotros las creemos. Nosotros las adoptamos y las creemos. Por eso estamos tristes cuando no podemos comprar el PlayStation 5. Por eso estamos tristes porque no podemos tener la casa grande. Por eso estamos tristes porque no podemos cambiar el auto. Por eso estamos tan enojados con el gobierno porque la inflación está tan grande. Porque creemos la mentira de esta tierra. Porque creemos que las mentiras de esta tierra son verdad. Y como las creemos que son verdad, nos decepcionan. Hermanos, cuando usted conoce a alguien que es mentiroso, ese mentiroso no lo puede decepcionar. Porque usted sabe cómo es. ¿Cierto? Yo sé cómo es. Yo puedo imagine que yo soy vegano, algo imposible. Imagine que soy vegano. Y me gustaría que mis perritos también fueran veganos, porque además sale más barato. Pero si yo a los perritos le pusiera un coliflor y una carne, por mucho que yo desee que vaya el coliflor, el perro se va a ir a la carne. Entonces yo no me debería decepcionar por eso, porque su naturaleza lo invita a ir a la carne. Porque un perro va a ir para allá. Así también el mentiroso yo sé que me va a mentir, no me va a decepcionar. Pero si yo le creo al mentiroso y me como todas sus mentiras, me va a decepcionar. Porque va a afectar mi corazón. ¿Quieres saber por qué tú eres tan infeliz? Es porque le crees al mentiroso. ¿Quieres saber por qué tienes tantos problemas? Es porque le crees al mentiroso. Porque te has convencido que esta vida se trata de lograr cosas, de ser exitoso. Te has convencido de eso. Te has convencido de que para vivir mejor hay que trabajar desvividamente. Te has convencido que para tener un futuro mucho mejor hay que estudiar desvividamente. ¿Te has convencido de eso? Pero déjame decirte que es mentira. Por eso el apóstol Juan está diciéndonos que la verdad en el cielo y en la tierra es Jesús y no hay más. Él es el Cristo. Él es el Cristo. El apóstol Juan nos está diciendo que la solución real de todos los problemas es Jesús. Y esta no es una promoción, no es una oferta. La solución real a todos los problemas es Jesús. Y no estoy hablando de que van a tener un matrimonio feliz, una casa grande, muchos perritos, una parcela, grandes autos. Jesús no te promete eso. Jesús te promete que todos tus problemas serán resueltos cuando tú entiendas el sentido de tu vida, que es darle gloria. Cuando tú comprendas que el sentido de vivir se trata de darle gloria a Él, todo lo demás es basura, como dice el apóstol Pablo. Todo lo estimo por basura, inútil, inservible, porque son mentiras.
Jesús es la verdad absoluta. Entonces, si Él es la verdad, todo lo demás no importa. No importa. Luego, versículos 9 al 12 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El segundo punto yo lo he titulado como tenemos promesa. Hay un himno bien antiguo que dice: Dios nos ha dado promesa. ¿Lo recuerda alguno por ahí o no? ¿Sí? Podemos cantarlo un día. El apóstol Juan ahora nos lleva a un pensamiento un poco más semita, más hebreo, de cómo funcionan los testimonios. Y los testimonios en el Antiguo Testamento tenían mucha fuerza cuando habían varios testigos. De hecho, en los evangelios se nos habla de eso, de que un testimonio es real cuando hay varias personas presenciando el acontecimiento, el hecho. Entonces, el versículo 9 nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, ok, si lo damos por aprobado, entonces después nos dice: mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, el apóstol Juan nos confronta con nuestra absurda forma de ver la verdad. Nosotros vemos la verdad y la calificamos como algo verdad cuando alguien viene y nos dice: esto es verdad. ¿Sí o no? Cuando viene una persona y nos dice: no, esto pasó aquí, ahí, nosotros, es probable. Y si viene otra persona más y nos confirma esto, es verdad. Entonces el apóstol Juan dice: pero mayor es el testimonio de Dios. Yo le estaba dando una vuelta a esta cosa. Le empecé a dar una vuelta. Acabamos de hablar de que todos los testimonios del mundo son falsos. De que todas las ideologías, todas las mentiras que te diga el mundo son falsas. Todas las ideas de redención del mundo son falsas. Y ya entendemos que son falsas y que la única verdad es Jesús. Pero estamos viviendo en una tierra donde todos los hombres nos están testimoniando de que la forma en cómo tenemos que vivir es conforme a esta tierra. Y entonces la creemos. Entonces el apóstol Juan nos está dando una idea implícita de que el creyente debe ser contracorriente. Porque nosotros creemos los testimonios de los hombres y tienen mucha fuerza. Hermanos, yo crecí siendo enseñado de que la redención estaba en la educación, de que tenía que estudiar para ser alguien. Yo creo que la generación de la gente de los 90 y los 2000 escuchó eso, ¿no? Los que son un poquito más jóvenes. Para que seas alguien tienes que estudiar. Y ahí serás alguien. Iba al colegio y el profesor nos decía: ustedes son unos flojos de porquería. Para que ustedes sean alguien, solamente la educación. Y yo me grabé potentemente eso. Muy fuerte. Al punto que yo estudié en un colegio muy malo. No recomiendo que ningún niño vaya a estudiar ahí. Un profesor de lenguaje nos hacía sopa de letras. Coeficiente 1, coeficiente 2, sopa de letras. Y yo, como tenía grabado en mi corazón y en mi mente que había que estudiar para ser alguien, yo estudiaba en mi casa. Me arrancaba del colegio, me iba a la casa a estudiar. Esto es cierto. Yo estudiaba lenguaje, historia, y para que me fuera bien en la PSU, porque en los estudios estaba la realización personal. Entré a la universidad, estudié mi carrera y me di cuenta que era mentira. Porque los testimonios de los hombres están empujando a la iglesia a creer estos testimonios. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? No importa cuántos testigos tengas. No importa cuántas personas te estén gritando: allá hay verdad, acá hay verdad, acá hay justicia, acá hay gozo, acá hay alegría. No importa, mayor es el testimonio de Dios. El apóstol Juan está escarbando en nuestros corazones y está diciéndonos: ustedes son fáciles de engañar por los oídos.
Porque muchos hombres que atestiguan sobre algo te dicen, mira, pelea por el sueño americano, pelea por tus estudios, pelea por el trabajo, y nosotros lo creemos porque vemos testimonios de ellos, ¿o no? Vemos el niño pobre que estudió, fue ingeniero y ahora tiene la gran casa. Y esa es la gran verdad de nuestra cultura. Estudia y serás alguien. Porque muchos hombres nos dicen eso y nos empujan para allá. Las distintas ideologías eso es lo que hacen. Empujan a la iglesia, nos empujan. Y nos dicen, créenos, somos tantos testigos, créenos. Ideologías, sistemas económicos, etcétera, nos empujan. Están al punto que nosotros como iglesia, y esto me confronta mucho a mí, creemos que la salud de la iglesia depende de las finanzas. Mientras más diezmos hay, mientras más ofrendas hay, la iglesia está más sana, estamos bien, vamos adelante. Y eso es mentira, eso es falso, eso es una mentira de Satanás. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Juan? Cierren los oídos y vean el testimonio de Dios. Vean el testimonio de Dios. Iglesia, no se aparten ni a izquierda ni a derecha. Vean el testimonio de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él les ha dado una promesa. Y fíjense cuál es la promesa. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque el Espíritu Santo nos alumbra, ¿o no? Nos impulsa a creer en Jesús. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. A mí esto me quebranta fuertemente. Me quebranta fuertemente. ¿Y sabe por qué me quebranta? Porque con mi esposa tenemos 7 perritos, y ustedes saben. Yo todos los domingos siempre lo trato de contar porque es una aflicción para mí a veces. Pero cuando nosotros recogimos esos perritos, bonitos, chiquititos, les dimos comida, los llevaron al veterinario, les dimos casita, y están ahí, bien. Pero yo a esos perros no les voy a hacer una pieza en la casa, porque son perros. ¿Cómo les voy a hacer una pieza en la casa? Hay gente que lo hace, yo no lo haría. Son perros, tienen que estar ahí, en el canil, con sus casas. Y ahí está bien. Su comidita, su agua, veterinario si es que es necesario, pero hasta ahí. Y sabe que yo me reflejo mucho con esos perros en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque ya es suficiente que haya entregado a su Hijo. Ya es suficiente. Ya está bien. Ya es suficiente que nos haya sacado de lo más asqueroso que es el pecado y nos haya rescatado de ahí y nos haya dado vida. Ya está bien. Ya eso está súper bien. Hermanos, y si Dios nos hace sus esclavos, eso está bien. Porque Él es un buen amo. Es el mejor amo que puede existir. Pero fíjese cuál es la garantía que nos da. Vida eterna. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo cuando asciende? Iré a preparar lugares para ustedes. No lo merecemos. No lo merecemos. Nos da esa garantía. Jesús nos está diciendo, ustedes peleen aquí mientras tanto, luchen por el reino, prediquen el evangelio, hagan discípulos, dediquen su vida y miren, y como garantía de esta promesa, yo prepararé lugares para ustedes. No lo merecemos. Para mí ya es suficiente servir a Jesús. Eso ya es un tesoro. Y espero que para usted también sea así. Ya es suficiente que Él nos haya rescatado. Ya está bien. Pero además nos está preparando una cama. Nos está preparando nuestra habitación. Nos pone un lugar en la mesa. Porque Él es la verdad. ¿Debes saber por qué me quebranta tanto esto? Porque nosotros no creemos este testimonio. Y vivimos en esta tierra como si esta tierra fuera la verdad. Vivimos peleando por preparar nuestra habitación, nuestra casa, nuestra mesa. Como si las promesas de Jesús no fueran reales. Que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Como si las promesas de Jesús no fueran verdad.
¿Quién nos va a invitar a la cena del Cordero? A la boda del Cordero, y estaremos con Él por siempre y para siempre. Como si no fuera verdad que nos va a abrazar y va a enjugar nuestras lágrimas. Y nos va a decir, lo has hecho bien. En lo poco que te encargué, lo hiciste bien. No creemos en esas promesas, entonces luchamos y peleamos en esta tierra y sufrimos porque no creemos en sus promesas. Dios nos dio una promesa, la vida eterna. Pero es una idea etérea, es una idea metafórica para nosotros, porque el testimonio de los hombres es más fuerte. Hay que pelear acá, hay que luchar acá. Hermanos, despertemos. Despertemos de esa mentira. Jesús es la verdad. Vivimos en una cultura de la sedación, donde tratamos de evitar el dolor. ¿Y sabes qué? Servir a Jesús trae mucho dolor, trae muchas penas, trae vejaciones también. No vas a lograr todas las cosas que este mundo te está vendiendo, pero tendrás la promesa de la vida eterna en tus manos, que es mucho más real que todo lo que tú puedas conseguir, porque todos los tronos que estás construyendo van a ser destruidos. Todas las mansiones que estás construyendo en tu corazón van a desaparecer así como un chasquido. Por todo lo que has luchado en tu vida son cosas frágiles, porque tú eres frágil. Y todo lo que tú construyes es frágil. Despierta. Despierta. Pon tus ojos en la eternidad. Él te ha dado promesa. En Él hay vida eterna. No en otros, no en ti. En Él. Y fíjese cómo termina el texto, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Quieres vivir? Tienes que morir a ti. ¿Quieres vivir realmente? Tienes que morir a ti. Tienes que morir a tus sueños, a tus planes, a tus anhelos. Para tener vida tienes que morir a ti. Porque ese es el testimonio que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Jesús es el Cristo. Oremos al Señor. Señor Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque de nuevo nos confronta fuertemente. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Rey del universo y no la economía, no los partidos políticos, no las ideologías. Tú eres el Señor y tú eres bueno. Tú no succionas nuestras vidas como las distintas ideologías o como el consumismo. Tú no nos exiges más y más y nos succionas la vida hasta que morimos. Tú das vida, tú inyectas vida a nosotros. Señor, abre nuestros ojos para poder abrazar la cruz. Abre nuestros ojos para poder abrazar la verdad que eres tú, Jesús. Tú que creaste el universo entero con tu voz, Señor. Tú eres la verdad. Tú que creaste nuestro corazón, nuestras manos, todo nuestro ser. Tú eres la verdad. Cuando tú hablas, Señor, pasan cosas y pasan cosas gloriosas. Entonces pedimos en el nombre de Jesús que hables profundamente a nuestro corazón para que crees vida en nosotros, para que el testimonio del Señor Jesucristo sea real en nosotros, para que podamos creer que Él es nuestro pariente cercano, que Él se parece a nosotros, que vivió y murió, plenamente hombre, plenamente Dios, que Él entregó su vida para nosotros, para que tengamos vida. Si Jesús es la verdad, entonces todo lo demás no importa. Si tú eres la verdad, entonces todo lo demás no vale la pena. Ayúdanos, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, a volver a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.